Pero yo os digo, querido don Luis, cura párroco, don Luis, vicario episcopal, don Francisco, diácono, queridos acólitos, muy querido don Álvaro, miembros de la Junta de Gobierno, hermanas y hermanos de la Hermandad del Resucitado, estimada señora alcaldesa y miembros de la Corporación Municipal, querida delegada diocesana de Hermandades y Cofradías, estimado presidente de la Unión de Hermandades de Jerez, queridos hermanos mayores de otras hermandades y representantes que nos acompañáis en esta celebración, personas consagradas, hermanas y hermanos todos en el Señor. En este domingo la liturgia al inicio ha puesto en nuestros labios una petición sorprendente. Concédenos vivir, hemos escuchado, de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Depende de nuestro estilo de vida, el Señor nos promete que lo tendremos con Él o que por el contrario dejará de habitar, mostrándonos su cercanía. Hay acciones que atraen y acciones que alejan a Jesús de nosotros. Vivir de tal manera que seamos dignos de tener a Jesús con nosotros. Pensémoslo por un momento. Todo cambia cuando tenemos a Jesús en nuestra parroquia, en nuestras familias, en la relación de los esposos, en la relación y educación de los hijos, en el trabajo, en la relación con los vecinos. Pero pensemos también lo contrario. Qué triste es el panorama cuando no dejamos a Jesús habitar con nosotros. Jesús habita con nosotros no de una manera ficticia, no porque nosotros nos convenzamos diciéndonos palabras hermosas, sino porque hemos comprobado, esta es la certeza de la fe, que Cristo vive para siempre. Cristo resucitado es quien nos garantiza su presencia, cumpliendo así su promesa. Conocida es la expresión de San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana e inútil es nuestra fe. Nuestras celebraciones, el sentarnos a escuchar la palabra de Dios, nuestras devociones, nuestras hermandades, de nada valen si nuestra vida no está centrada en Cristo resucitado. Una y otra vez hemos de recordarnos que no somos seguidores de un difunto, que no alimentamos simplemente con el recuerdo lo que sucedió a un hombre justo, pero que pasó y su vida acabó, sino que seguimos a quien vive para siempre, a quien nos espera al cruzar el umbral de la muerte, a quien nos sostiene en los momentos de dificultad, a quien ha cargado con nuestros pecados y nos ofrece su amor misericordioso. Porque Cristo ha resucitado, tiene sentido que nos reunamos en torno a Él y que dispongamos de tal manera nuestra vida que Él esté habitando con nosotros. ¿Qué debemos cuidar entonces para que Jesús efectivamente habite en nuestra vida, habite en nuestras familias, habite en nuestras hermandades? La pregunta puede ser sorprendente, pero es siempre necesaria. ¿Habita de verdad Jesús en nuestras hermandades? El Señor con su palabra siempre viene en nuestro auxilio y nos recuerda lo que debemos cuidar para que su presencia viva esté en el centro de todo cuanto hacemos y en nuestra manera de reaccionar a lo que nos pasa. ¿Y qué nos dice el Señor hoy de manera viva en el Evangelio que se acaba de proclamar? Jesús anuncia un modo nuevo de acercarse a los preceptos de la ley. La ley para el pueblo judío implica esa relación singular que ha constituido como pueblo a los que se saben llamados por el Señor. En la ley está recogida toda la enseñanza, más aún los preceptos de su corazón. Conocer la ley del Señor y acomodar la propia vida a esta ley significa tener el privilegio en relación a otros pueblos de poder sentir la voluntad de Dios de manera cercana.
Pero la ley, tantas veces, y así lo demuestra la historia del pueblo elegido, puede convertirse en normativa humana que nos aleja de la oportunidad de poner nuestro corazón junto al del Señor. Y así Jesucristo, al evocar la ley, nos indica cómo debemos vivirla de manera nueva. Pero yo os digo, hasta en 3 ocasiones hemos escuchado esta expresión de labios de Jesucristo en el pasaje evangélico para recordarnos aquello fundamental que debemos cuidar y que de esa forma Jesús habite con nosotros. En primer lugar, cuida tu lenguaje hacia tu hermano. Si te dejas llevar de la cólera e insultas a tu hermano, hemos escuchado decir a Jesús, entonces estás dañando el mandamiento, no matarás. Sabéis que se dijo, no matarás, pero yo os digo, si llamas a tu hermano. La primera enseñanza nos ayuda a reconocer que cumplir los preceptos del Señor significa tener sus mismos sentimientos. ¿Cómo podemos insultar a aquellos por los que ha muerto Cristo? ¿Cómo podemos alimentar la murmuración, la descalificación o cualquier enfrentamiento con nuestros hermanos por desairados que nos encontremos? Por eso, segunda o primera recomendación relacionada con este precepto fundamental, antes de acudir al altar, reconcíliate con tu hermano. No dejes para mañana el perdón que debes o recibir hoy, que debes dar o recibir hoy. Y todos tenemos experiencia de ello. Cuando dejamos enquistarse una herida, esta genera podredumbre y daña ya no solo el corazón, sino el resto del cuerpo, toda la vida. Tengamos la valentía de reconocer que necesitamos la fortaleza del Señor para no dejar ninguna herida así, arrinconada en el corazón, dañando el resto del organismo, sino acudiendo como el Señor nos pide y practicando la reconciliación. Desaparezcan de nuestros labios siempre los insultos, las murmuraciones que dañan las relaciones entre los hermanos y comprobaremos cómo Jesús habita entre nosotros. Segundo mandato fundamental que Jesucristo renueva. Sabéis que se os dijo y Jesús nos habla del drama del adulterio, que no consiste simplemente en ser infiel a aquel con quien uno se desposó para siempre, sino que implica primero una actitud del corazón. Ya quien desea en su corazón a una mujer que no es la suya, está cometiendo adulterio. Jesucristo nos invita en segundo lugar a cuidar los deseos del corazón, a reconocer que necesitamos su fortaleza para vivir con estabilidad los compromisos que adquirimos un día para toda la vida, que necesitamos dejar purificar nuestra mirada para mirar a todos limpiamente. Para dejar a Cristo que habite entre nosotros, no solo hemos de cuidar las palabras con los cercanos y lejanos, sino que hemos de mirar a nuestro interior y purificar siempre los deseos de nuestro corazón. Pero más aún, concluye Jesucristo recordándonos, sabéis que se os dijo, cualquier juramento, nos recuerda el Señor, que se haga por aquello que nos supera, carece de sentido. Por eso que tu hablar sea sí o no. Y no pretendas jurar por el cielo o por la tierra, porque no te pertenecen. Es decir, a la hora de asumir tus compromisos, hazlo con humildad, con sencillez. Sin la humildad de quien se sabe en este mundo de paso, sin la humildad de quien reconoce que crecer en vida cristiana significa, como Jesús nos pide, hacerse como niños, seremos incapaces de cumplir nuestros compromisos. Estas tres realidades, el cuidado de nuestras palabras, el cuidado de los deseos del corazón, los juramentos, tienen directamente que ver con la vida de las hermandades. Tendrán vida verdadera y Jesús habitará en ellas
cuando en las palabras de todos los hermanos haya siempre deseos de bondad y reconciliación, cuando el corazón se encuentre de tal manera purificado que los matrimonios en peligro se fortalezcan y curan. Las hermandades no son para dañar matrimonios o para romper la relación de los padres con los hijos, sino para todo lo contrario. Las hermandades cumplirán exactamente su vocación cuando la protestación de fe, que es juramento de fidelidad al Señor en la Iglesia, se realice con la humildad de quien se sabe necesitado de la gracia del Señor. Doy gracias al Señor por los pasos valientes que la Hermandad del Resucitado de Jerez está dando en los últimos tiempos. Es fundamental que de ella aprendamos todos que no está sujeta al régimen de las hermandades de penitencia, sino que con ella se estrena la novedad inmarcesible del Evangelio. Cristo ha resucitado y vive para siempre. Por eso en sus gestos, en su modo de presentarse y de conducirse, ha de ayudarnos a todos a poner la mirada en Cristo resucitado. Y de esto es de lo que María Santísima nos ofrece siempre testimonio y luz. Por esto en esta celebración, con agradecimiento al Señor por la bendición que va a concluir esta Eucaristía y por todo lo que la Hermandad viene haciendo en estos años, en este día y siempre, nada sin María, todo con ella. Que así sea.